Buenos días a todos, bienvenidos. Dios está aquí, ¿verdad? Amén. Dios está aquí, nos los ha demostrado el día de hoy con esta alabanza, dándonos para nosotros, pero también para que Dios sea glorificado en esta mañana. Vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. Continuando con el tema que se vio acerca de la semana pasada, de cómo, de cómo Cristo fue llevado eh, en poco tiempo cuando entró Jesús a Jerusalén y cómo fue recibido en un pollito de asna, dice la escritura, en un burrito sencillo que nunca, dice la escritura, que nunca había sido montado. Y no son detalles, un burrito que no ha sido montado es rebelde, se levanta, no dejan que lo monten. Sin embargo, sabiendo que, que Dios, de alguna manera, Dios tomó el control, Cristo tomó el control de este pequeño animalito, no se, no se revoloteó, sino dice la escritura que todo lo contrario, se sentó, Cristo entró en el burrito de una manera sencilla, humilde, que es lo que representa. Y comentan los analistas de que de ese tiempo, que su entrada a Jerusalén coincidió precisamente cuando se seleccionaban los corderitos para sacrificarlos en la Pascua. ¿Te das cuenta? Coincidió con el día en que, en que el pueblo judío selecciona sus animalitos sin mancha, sin arruga, para ofrecerlos en sacrificio. Ese mismo día entró Cristo. ¿Cómo lo recibieron? Vimos que lo recibieron con gozo, con algarabía, con las manos alzadas, con ramas, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, ¿qué pasó? Tan solo menos de una semana, 5 días, 6 días adelante, todo cambió. Todo fue completamente diferente a como lo habían recibido. Ahora estaban recibiéndolo en ese quinto o sexto día con un total desprecio, con un total rechazo. En la misma ciudad, en el mismo pueblo, podrían haber sido las mismas personas, pero independientemente de eso, el ambiente que se vivió fue algo aterrador, fue totalmente diferente. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Cristo no estaba, ¿sabes qué? No estaba cumpliendo con lo que estaba esperando el pueblo de Israel. No estaban satisfechos con las expectativas que Jesucristo les estaba dando y prefirieron entonces a un asesino, dice la Escritura. ¿Cuáles eran las expectativas del pueblo judío en ese tiempo, del pueblo que vivía? El pueblo judío tenía un concepto de un salvador mesiánico, pero más terrenal. Es decir, ellos esperaban un salvador político, un salvador militar, un salvador que los librara de la opresión física de Roma. Esperaban, como te decía, un líder que fuera más terrenal. Un líder que restaurara la soberanía de Israel con los exiliados, que reconstruyera nuevamente el templo y estableciera una paz mundial. Y no pasó así como ellos esperaban. El Antiguo Testamento nunca habla y nunca dice acerca de un Mesías militar, de un Mesías para derrocar el poder político de Roma. ¿Sabes qué? Estaban sordos a las palabras que ya tenían ellos. O sea, el Antiguo Testamento ya lo tenían todos y cada uno de ellos. Sin embargo,
pues no lo entendían. Y entonces, cuando Cristo no cumplió estas expectativas, una de las razones se les volteó se le volteó todo el pueblo, todos los que estuvieron en contra, se les volteó a Cristo. Muchos de ellos se volvieron contra él. Y por supuesto, la otra razón que da la escritura más clara acerca de que los líderes religiosos estaban viendo amenazado su posición, estaban habiendo amenazado sus derechos, sus lujos con lo que vivían, y entonces incitaron al pueblo para que entonces escogieran a Barrabás, escogieran a un autor de la muerte y no al autor de la vida. El título de la enseñanza del día de hoy es, se llama El laberinto de las dos almas. Vamos a leer Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, nos acercamos, Señor, en tu presencia, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, que tú eres nuestro Dios, que creaste todas las cosas y que llena todas las cosas, Señor. Padre, hoy trata y bendice y habla a nuestros corazones de una manera que nosotros lo tomemos de manera sencilla, humilde, que no tengamos alguna otra distracción, Señor. Y reveles a nuestros sentidos, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor, lo que tú nos quieres decir acerca de esta palabra en Santiago 1:8, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Santiago 1:8 lo volvemos a leer. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy vamos a ver cómo este tipo de personas tienen una actitud en un tiempo de una forma y cómo cambian o cómo puede cambiar su actitud después de un tiempo, incluso en el mismo momento. Fíjate que estas personas que te dije de las personas que recibieron a Cristo, y seguramente muchas de ellas o algunas de ellas, la escritura no te dice eso, pero era el mismo pueblo, estaban allí. ¿Cómo pudieron pasar ese tipo de cosas de un estado en el que primero recibieron a Cristo y luego lo rechazaron? Este texto de Santiago 1:8 habla de una persona, como lo dice aquí, de doble ánimo. ¿Qué es ánimo? Ánimo es la palabra griega dipsujos, que significa una persona con dos mentes, con dos almas, así como lo escuchas. Santiago estaba tachando a este tipo de personas creyentes en ese lugar donde estaba Santiago como personas de doble mentalidad, de doble sentir, de doble pensar, porque seguían viviendo de una manera, conocieron el Evangelio, pero no querían dejar la otra manera de vivir. Afirmaban adorar a Dios, pero también querían seguir viviendo en sus delitos y en sus pecados y en sus faltas. ¿Cuál es, cuál es la raíz de este tipo? ¿Cuál es la raíz de este tipo de mal? El doble ánimo tiene que ver con decisiones que surgen cuando queremos agradar a Dios, que cuando venimos y escuchamos de manera sincera de la palabra de Dios en nuestras vidas y queremos hacer esos cambios, están en nuestro corazón. Queremos hacerlo, tal vez lo entendemos aquí, nos llega un sentimiento de querer cambiar, de querer hacer las cosas de Dios, pero también queremos asegurar nuestros propios intereses o seguir la lógica del mundo. Queremos asegurar como personas lo que somos, lo que ya traemos,
No lo queremos dejar lo que nos pide Dios, pero queremos las bendiciones de Dios. Como lo vamos a ver más adelante, una persona así no va a recibir bendición de Dios. No es falta de información, no es falta de que tú tengas conocimiento de la palabra. ¿Cuál es el problema? Falta de rendición. ¿Cuánto tiempo tú tienes viniendo aquí? Poco tiempo después de que te pasó algo, después que te enfermaste y sigues viviendo de la misma forma cuando ya se ha escuchado mucho acerca de la palabra, de lo que tenemos que hacer. Es una persona que quiere los beneficios de la fe, pero sigue confiando en sus propias decisiones, en sus propios recursos que le da el mundo, el tiempo. Es una persona inconstante en sus caminos. Es una persona, de alguna manera, que va a caer en la hipocresía. Es inestable en sus creencias, decisiones y caminos. Es una persona que tiene falta de sinceridad en su vida, en lo que dice, en lo que habla, que duda constantemente, cambia de opinión. Son personas que se pudieran, sí, dejar de llevar por los sentimientos, por lo que sentimos en ese momento, y yo hablo lo que es, y viene y destrampa su boca para destruir a los demás. Son personas que tienden a ser bipolares. ¿Has escuchado ese término de personas bipolares que en un momento están bien y del otro momento están completamente enojadas? Bueno, así en lo espiritual, así en la vida cristiana, en la vida para buscar a Dios. Es inestable y una persona así no, dice la escritura, que no va a prosperar en sus propósitos, porque anda en dos caminos. No tiene una definición fija, no tiene una meta para continuar. Está inquieta, es una persona, pudiera estar inquieta de la vida, que le quisiera que le respondieran por qué le han hecho tal o cual cosa, cuando ya pasó hace muchos años y no perdona. Ah, hasta que me digas las cosas, entonces voy a cambiar. Es una persona así que se confunde en su vida, en sus pensamientos, y de allí no puede salir. Se queda estancada porque no le han resuelto un par de preguntas de la vida. Está en constante conflicto con su prójimo. Conócete, como vimos, como te dije anteriormente, conoce la escritura. Ha escuchado de la palabra, pero no quiere y se deja guiar por lo que siente, por lo que es, por su, por su, por su confusión que existe aquí arriba. Tal persona no puede, no puede apoyarse en la fe de Dios, no puede apoyarse en la confianza de Dios porque está entre esos dos puntos, entre esos dos caminos. Si tú pones, te vamos a poner un ejemplo, si tú pones a una persona que embriagada, que está pasada de sus copas, y le pintas una raya recta y le dices, a ver, camina por ahí del punto inicial al punto final, seguramente se va a tambalear, seguramente se va a salir, ubica tal vez el punto inicial y el punto final, pero no puede avanzar y en algún momento se desvía, en algún momento se sale, pisa por fuera. Así es una persona también, tal vez conoce lo que es correcto, lo que es bueno, pero conocer no es suficiente. Conocer no es suficiente. No hay un camino definido en esta persona. Fíjate que esa inestabilidad, como te decía el ejemplo así,
en inestabilidad, este tipo de personas que no pueden confiar en lo que le dicen, menos van a confiar en alguien que no ven, mucho menos. Es una persona que va a vivir y se basa de las circunstancias que vive, que le pasan, y no de la fe en Cristo. Es una persona que no va a encontrar, nunca va a encontrar la paz. Va a vivir de una manera eh, que su corazón siempre esté sin paz, esté siempre de alguna manera, por así decirlo, en guerra consigo mismo y no encuentre una paz como nos las da Cristo, que es una paz, como dice la Escritura, que no da este mundo. Pasando a otros ejemplos, puede ser inconstancia como en decisiones. Imagínate que nosotros como personas estamos llenos de proyectos en el trabajo, proyectos de vida. Cuando, cuando quieres hacer algo, proyectas algo, lo calculas tal vez, pero una persona así tal vez pudiera empezar entusiasmada con el entusiasmo hasta acá arriba, pero le sale un problema en el proyecto, en su trabajo o en su vida, el proyecto de vida, y no le gusta y se echa para atrás y no termina. Una persona así, este tipo de personas no terminan lo que inician, se quedan en el camino. Puede ser, también tenemos ejemplos de falta de integridad que puede defender ciertos valores, puede defender lo que es lo verdaderamente correcto, pero fíjate que actúa de manera contraria. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que habla, lo que hace, lo que manifiesta con su vida. Otro punto puede ser inconstancia en su palabra. Creo que eso lo entendemos. Una persona que es inconstante en su palabra dice, voy y no fue. Llego a tal hora y llega 3 horas después. O voy y no va. O te dice, yo lo hago. Y al final te habla, ¿sabes qué? No lo pude hacer porque me dolía la uña. Digo, o me dolía el cabello, es un ejemplo muy exagerado, pero llega a suceder por nimiedades. No cumplo lo que yo prometo o lo que digo. Ambivalencia emocional significa tener sentimientos encontrados, como por ejemplo puedes sentir amor y odio hacia la misma persona. La verdad no sé cómo se podría sentir eso, pero es ese tipo de emociones así encontradas, amor y odio. Inestabilidad en la fe. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí con respeto, lo pregunto, que solamente buscamos a Dios en los tiempos de crisis? Y ya que estoy bien, me retiro y sigo con mi vida adelante. Ya obtuve lo que quise de aquí y me voy. Hemos tenido personas así. Vienen a reclamar, vienen a reclamar con el ministro, obtienen lo que quieren y se van. En un momento crees en la palabra de Dios y en otro momento ya no. En un momento estás prendido en la fe, que te hacen un llamado como el domingo pasado y llegas todo apagado porque no le diste seguimiento a lo que Dios te llamó. O si las cosas no te salen como tú esperas, como les pasó o como hicieron estas personas de Jerusalén. Si no cumple mis caprichos Dios, te vuelves contra Él. Dios no es un Dios de caprichos, eso lo entendemos. Entonces las personas al no cumplir sus caprichos de esta persona, de estas personas, Cristo no cumplió sus caprichos,
se volvieron contra él. Isaías, ya lo había dicho antes también en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La misma acusación ya lo había hecho Isaías en el Antiguo Testamento, acusándoles que solamente hacían los sacrificios de labios hacia afuera, pero no había un cambio radical desde acá adentro. Y venía la siguiente semana y otra vez otro cordero y otra vez otro cordero por el mismo pecado. Tomaban los mandamientos de Dios como mandamientos de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no les hacían caso, que pareciera que lo dijera alguien nada más. Ah, lo dijo fulanito de tal, pero era palabra de Dios cuando Isaías hablaba. Cualquier cosa que nos distraiga del reino de los cielos, cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier actitud es una influencia contaminante para nosotros. Esa influencia contaminante, si la dejamos pasar, va a dividir nuestro corazón, va a dividir nuestras lealtades en dos. O le hago caso a este o le hago caso a Dios. Empieza, empezamos a tener ese tipo de conflictos cuando ya sabemos lo que nos está pidiendo Dios. Sabemos lo que nos pide Dios que es correcto, pero algo nos mueve la otra situación por la cual no le rendimos completamente a Dios nuestro corazón. Como te decía al principio, no es un problema de conocimiento, es un problema de rendición. Marcos, Marcos 6:24 habla del texto de que no podemos servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Imagínate que tengas dobles trabajos, que tengas dos trabajos en el día, que sí hay personas que los tienen, pero en momentos separados. Supón que ahora los tengas y que tengas la capacidad de trabajar para dos amos en el mismo tiempo, en el mismo momento. ¿A quién le vas a hacer caso cuando uno te pida una cosa y el otro te pida otra cosa, que son contrarias, podría decirse? ¿A quién le vamos a hacer caso? Así es el hombre de doble ánimo. Tiene a Dios, quiere buscar a Dios, pero no ha dejado lo que Dios le ha pedido y eso lo sigue atrapando. Está encadenado. Tal persona se va a volver y es, por lo tanto, inestable. Es una inestabilidad en todas las áreas, emocional, espiritual, en donde te desenvuelves, social. ¿Qué es lo que pide Dios con ese texto? O le das todo o no le das nada. No, Señor, solamente te entrego esto, mi pecado pequeñito. El otro, más adelante, veremos. Cuando llegue la siguiente campaña y entonces sí, me convierto. Déjame decirte algo que Dios, todas las cosas de Dios y todas las cosas de este mundo se contraponen. La naturaleza de Dios es totalmente contraria a la naturaleza de este mundo. Dios nos enseña
a contar de manera diferente, por así decirlo. Dios nos enseña muchas cosas que van a ir en contra de la corriente de este mundo. Por eso es imposible que podamos servir a ambos. Una persona con doble ánimo se puede irritar, se enoja. Fíjate que tiene falta de dominio propio. Dominio propio tiene que ver que no sabe manejar sus emociones, no sabe manejar lo que va a decir, no sabe razonar lo que va a hacer y lo hace por impulsos nada más. No importa lo que vaya a suceder, no importa a quién vaya a dañar. Es una persona que pudiera ser peleonera, que le gusta pelear a gritos y no perdona. Y eso sí, son personas que tienden a ser inseguras y maliciosas. Una persona así, mucho menos va a encontrar y va a entender las cosas espirituales para encontrar su salvación. No podemos, tú y yo, que estamos buscando de Dios, que estamos aquí presentes, los que nos escuchan, no podemos estar así, entre dos ánimos, entre dos almas. No podemos estar seguros a la vez y dudando a la vez. Eso es aborrecimiento de parte de Dios. Eso es aborrecible. No podemos servir a dos señores porque vamos a dejar mal a uno. Y siempre, cuando no se toman las decisiones correctas, quedamos mal con Dios. Quisiera decirte, pero entonces, ¿qué pudiera ser el síntoma? ¿Cómo podemos detectar el síntoma? Nos regresamos tantito en el mismo libro de Santiago, en el versículo 6, capítulo 1. Es una vida llena de, de vaivenes. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y luego en la segunda parte, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una persona así es como como las olas del mar, que se encuentran en un estado de agitación continuo. Digo, yo la verdad, no sé si tú, pero yo la verdad nunca he visto un mar aquietado, en calma, con las almas eh, 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 totalmente sin ninguna ola. Nunca lo he visto. Entonces esas personas están así, en vaivenes de tipos de olas, agitados por las olas. En un momento están con una vivencia hasta acá arriba, llenos de la esperanza de Cristo, y en otro momento se hunden en la desesperación. ¿Te has sentido así? Cuando ya Dios te mostró, cuando ya Dios te dio la confianza que tienes que seguir adelante, ¿no te has sentido así en un momento que sientes toda la esperanza, sientes toda la fe y de pronto a más adelante, a los 2, 3, 4, 5 días, te hundes en el pozo de la desesperación? Una ola de mar, como lo dice aquí Santiago, es un ejemplo también para describir a una persona así. Una ola de mar no descansa. Digo, yo no he visto que un mar esté aquietado. Así es una persona de doble ánimo. No va a descansar de, su, de sus dichos, de de su actuar. Es una persona inestable. Las olas de mar son inestables. Así la persona no va a tomar decisiones serias. Pone tú que tome una decisión, pero no va a ser seria, no va a ser constante tampoco. Es
una ola impulsada por el viento. Es una persona que se deja llevar por toda la porquería que está en el YouTube. Es inconstante, se deja llevar por corrientes filosóficas, se deja llevar por lo que dice, por lo que dice Platón, por lo que dice Confucio, pero, pero Cristo no es nada de eso. Pero sí, Cristo es mucho mayor que todos esos vientos de doctrina del mundo. Una ola fíjate, hemos visto lo que sí hemos visto que son cuando viene un terremoto marítimo, cómo vienen en un momento la playa se queda sin agua, pero agárrate porque lo que viene después es una ola devastadora, que es lo que pasa mucho en los países allá orientales, por Japón. Viene una ola destructora. Te decía que viene la ola del mar con una fuerza tal que es una ola destructiva. Las personas así, fíjate que pueden estallar como una olla express. Parecen, parecen nobles, parecen sencillas, parece que no rompen un plato, como decimos, ¿no? Pero va a llegar el tiempo en el que no aguanten y entonces van a estallar contra todo lo que está a su alrededor. Va a destruir lo que está a su alrededor, a su prójimo. O cuando, por ejemplo, una ola nunca, nunca está quieta, ¿no? Cuando, por ejemplo, una ola viene y te mueve de tu zona de confort, de tu zona en la que ya te acostumbraste a vivir, aquí está padre, aquí me gusta, que Dios no me pida más cosas, aquí estoy sirviendo en el mismo lugar por años, años, años y años, y no hay un crecimiento espiritual para que entonces seamos más útiles al reino. Este texto también está diciendo que una persona de doble ánimo está vinculada con la falta de fe, está vinculada con la falta de sabiduría, está vinculada con personas volubles como las olas del mar. Como te decía, en un momento declara a la persona sí creo, pero en un otro momento ya no. Y para acabar este punto es una persona que tiene problemas en toda donde se desenvuelve, tan solo en lo personal, en lo profesional, en el trabajo, en lo social y ni se diga en lo espiritual. Es una persona con esas actitudes, anula toda la eficacia del evangelio en su vida, porque no está tomando las decisiones correctas y un solo camino. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice la escritura? Te vomitaré de mi boca. Ojalá fueras uno, dedícate al pecado, pero dedícate bien. Porque cuando lleguemos entonces a la presencia de Cristo ya no vas a poder disfrutar del pecado que tú practicabas. Pero si te vas a buscar de Dios, lo vas a buscar bien y no vamos a andar jugando a la iglesita. No vamos a andar jugando que me resuelvas mis problemas. Fíjate la maldición que viene. Santiago 1:7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, una persona así, en otras palabras, no va a recibir nada de Dios. No va a recibir nada de Dios. Es una persona que está
viviendo y que se está ganando la maldición tarde que temprano. Es que Dios no puede bendecir a ese tipo de personas con ese tipo de doble moral, de doble pensamiento. ¿Tú felicitarías a un hijo que en el mismo momento le das una orden y en el mismo momento la está desobedeciendo? En el mismo momento la trata de obedecer, la obedece un rato, pero al ratito ya la desobedeció. No te puedes quedar callado. Como padre, ese es otras cosas, pero no te quedarías tú callado. Le llamarías la atención. Dios nos está llamando la atención una y otra vez. Dios no se ha cansado. Dice la Escritura que su mano no se ha cortado para salvar, pero queremos. ¿Estamos dispuestos a tomar esa parte? Una persona así, de doble ánimo, también va a tener luchas interiores. Aquí, acá. Fíjate lo que dice Romanos 7. Romanos 7 está hablando Pablo de la lucha interna que él tenía antes de conocer al verdadero Dios. Tenía una lucha entre sus miembros y entre lo que dictaba la Escritura. Porque lo que hago no lo entiendo, como contradicciones. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Era esclavo del pecado todavía. Versículo 18, perdón, sí, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Sabes que estás mal, pero lo sigues haciendo. Tus miembros todavía están encadenados a ese pecado. Eres esclavo del pecado todavía y lo sigues haciendo, pero sabes que está mal. Así se sentía Pablo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero. Sabía que era lo correcto. Sabía lo que tenía que hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué contradicción estaba viviendo Pablo? ¿Qué contradicción estás viviendo tú? El problema de estas personas es que estaban viviendo así, en una carnalidad, carnales. Se dejaban llevar por lo que sentían, por lo que querían. El pecado todavía los tenía arraigados. Fíjate que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Eso estaba viviendo Pablo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El espíritu de Dios y la carne, tus deseos mundanos, se oponen. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Vivieron en la carne. Los que de alguna manera se dejaron llevar por la insinuación, por la incitación que estaban teniendo de parte de los líderes religiosos. Es una persona que va a vivir entre dos mundos, entre la fe y la incredulidad. Qué feo es vivir así. Sabes que Dios lo puede hacer, pero no te atreves. Sabes que Dios te puede ayudar, que te puede levantar, pero no te atreves. Es bien fácil entenderlo aquí, pero pasarlo acá y hacerlo con tus miembros, he ahí donde Dios quiere que actuemos, no que nos quedemos con todo el conocimiento. Es una tibieza en su máxima expresión. Y ahora sí quiero mostrarte, la escritura no nos deja
Fíjate lo bonito de Dios, lo bonito de la Escritura. No nos deja en ascuas. Ya me apachurraste, ya me apachurraste con el pie, pero Dios te da la forma en que tienes que enfrentar eso. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto tiene que ver con una decisión firme tomada en base a la sabiduría divina, enfocándose en los caminos de Dios. Es decir, pedirle a Dios sabiduría, pero no quedarse allí nada más porque te la puede estar mostrando, sino sabiduría con determinación para aplicarla. Santiago, ¿qué dice Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y aquí me detengo, creo que todos nosotros, para buscar a Dios, te lo digo con respeto, y yo me incluyo, somos torpes. Pero también dice la Escritura que por más torpe que fuéramos, Dios no nos va a dejar. Eso es lo bonito de Dios, su amor de Dios para con nosotros. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, creo que para empezar, todos nosotros, pídala a Dios. También dice la Escritura que a veces no sabemos pedir las cosas porque no somos específicos en pedirla. No nos acercamos para pedirle a Dios por el problema que estamos pasando o por la persona que somos. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué hermosa palabra. Primero, que pidas sabiduría, pero no nada más una vez que te levantes en la mañana, que se lo pidas en la noche. Tienes que estar allí, tocando la puerta todos los días. Como, como el pasaje, no sé si recuerdas el pasaje del juez injusto que se le acercó a una mujer que le querían que le hiciera justicia, pero el juez injusto no le hacía caso, pero esta mujer estaba ahí insistiendo, 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 y dijo el juez injusto, ya, para que me dejes de molestar, ahí está. Si un juez injusto de esta tierra hace eso, cuanto más nuestro Dios, que es un Dios justo. Amén. Pero, ¿qué tienes que hacer? Hay algo antes. Te tienes que acercar a Dios, pedírselo de manera insistente. Y esa sabiduría bíblica no es nada más, es el saber qué hacer, es el tener el coraje, la valentía, la determinación para hacerlo. ¿Qué dice Mateo 5:37? Este es el coraje con el cual debemos actuar tú y yo. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Es decir, cuando tú te comprometas a algo, estás diciendo un sí, no vayas a salir después algo con un no, siempre y cuando, siempre y cuando no sea por alguna fuerza de causa mayor. Pero es lo que está diciendo, que cumplas tus compromisos. ¿Qué también te está diciendo cuando dice no? Que sepas decir no cuando te dicen algo y tú sabes que no lo vas a poder cumplir, que no lo vas a poder hacer. Que no te comprometas nada más por caerle bien, por llevarte bien con él y sea una carga para ti cuando tú de tu corazón puedes decir que no, pero sabiendo que tienes esa certeza de que no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder cumplir. Debe ser un hombre de palabra, una mujer de palabra, íntegro, íntegra, una persona con determinación. Hoy nuestra sociedad está falto de este tipo de, de coraje, de determinación para que lo cumplan hoy.
Solamente las gentes se mueven por sentimientos, se casan y al primer problema, a la primer pelea, ya no te quiero, a lo mejor nos divorciamos. No enfrentan, se dejan guiar por lo que sienten en ese momento. Una persona así no será bendecida. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando tú cumples, empiezas a cumplir estos dos textos, que pidiéndole a Dios sabiduría y con determinación te vas a sentir verdaderamente libre? No te vas a dejar dominar por cualquier cosa. Por cualquier cosa me refiero a lo de este mundo. No te vas a dejar llevar, actuar por lo que tu mente dicta en ese momento. Lo vas a razonar, lo vas a pensar para no hacerle daño a la persona. Incluso yo te diría, aún en estados negativos o con falta de esperanza, se puede elegir actuar correctamente. Y te voy a poner un ejemplo. Todos nosotros, en algún momento, yo creo que nos acostamos bien, le pedimos a Dios que durmamos bien y que nuestro descanso sea placentero, pero muchas veces ya ha pasado de que no te levantas así, de que te levantas, algo pasó, no sé qué pasó en la noche, que te levantas con un dolor de cabeza que traes aquí, este, y no por eso dejas de ir a trabajar. Te sientes mal, a lo mejor te sientes mal del estómago, pero aún así vas al trabajo. ¿Qué te mueve? A lo mejor te mueve el sueldo, a lo mejor te mueve porque de ti dependen otras personas, vas y cumples. No te dejaste llevar por lo que sentías. Y aún así, regresas a casa todavía con el dolor de cabeza. Pero cumpliste en el trabajo, cumpliste con tu familia, cumpliste lo que te tocaba hacer y no te dejaste llevar por lo que sentías en ese momento. Eso es lo que quiere Dios en la vida espiritual, que tomemos decisiones determinantes enfocadas a Él y que no nos dejemos guiar por lo que sentimos. Fíjate que aún en ese tipo de sentimientos negativos, cuando tú tomas acciones correctas, incluso pudiera cambiar ese sentimiento negativo. No que los sentimientos influyan sobre tus decisiones. Nuestra visión de Dios, perdón, nuestra visión de las cosas de este mundo es totalmente limitada, totalmente corta. Pero Dios tiene todo el contexto de nuestra vida. Tiene Él nos ve desde los cielos cómo nos vamos a mover el día de hoy y Él tiene todo el panorama y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Sin embargo, no te va a obligar. Sin embargo, no te va a decir o te va a agarrar de los cabellos y obedece, obedece. Lo va a hacer con amor para que el día de mañana no tengamos que, cuando nos presentemos, no tengamos que, este, que, que enfrentarnos contra Él diciéndonos que nos obligó. Nos va a decir, tú decidiste, yo no te obligué a que lo hicieras. Hablando de estos puntos, ¿qué más? Fíjate, ¿qué más dice Santiago 4:8? También te da más consejos de cómo salir de eso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Viene un problema, como lo hemos visto y sabemos, desde el corazón. Es una persona que ya está amargada, que todo
Se pelea hasta con todo mundo, en el trabajo, en la combi, con todos tiene algo para pelear. Fíjate que este texto se parece mucho al que dice Salmos 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Versículo 4. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Una persona de doble ánimo se está autoengañando también. No tiene una persona así. ¿Quién podrá acercarse con Dios? Aquella persona que solamente tiene un corazón y un alma, pero con Dios, pero con Cristo. Al que no es falso en su andar, no es falso en su hablar, en su decir, en su forma de comportarse, no es falso en su compromiso. Una persona así, yo, la verdad, no le confiaría casi nada, porque no sabes con lo que te va a salir. Se vuelven personas que no son confiables. Se requiere ser una persona con compromiso, con lealtad, con sinceridad, con transparencia. Que tú busques de Dios, te conviertas, sigas adelante, pero Dios conoce nuestras debilidades y Dios lo sabe que en algún momento a lo mejor tú podrías caer. ¿Qué se refiere transparencia? Que vengas delante de Dios y le digas lo que ha pasado en tu vida. Vengas delante del ministro para que te ayude, te ministre y salgas adelante y no te quedes. Eso es transparencia. Que no, que no tengamos que estar adivinando las almas de las personas. Que seas transparente para con Dios. Todo aquel, si tú estás buscando de Dios seriamente, debe someterse a Dios con sinceridad. Limpiad vuestras manos, limpiad vuestro corazón, que te arrepientas. Efesios 4:14 al 15, 4:15. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros para que ya no seamos niños fluctuantes? Un niño así, tú lo has visto que, no sé, en algún momento trae algún objeto en su mano, se lo quitas y hace su berrinche, empieza a llorar, pero al ratito ya está bien y al ratito otra vez ya no está bien. No quiere que seamos así, fluctuando por ¿cómo dice? Por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás nos va a querer influenciar como influenció a estas personas en Jerusalén. No se va a quedar quieto, ¿eh? Te va a tratar de influenciar de tal forma que tomes las decisiones incorrectas para que ofendas a Dios. Eso sí, eso es seguro. Se te van a venir más problemas, eso es seguro. Se te van a venir problemas de todo tipo, en tu casa, en el trabajo, económicos, allá afuera, con tus hijos, pero es porque Dios está permitiendo y te está probando. ¿Para qué? Para que crezcamos y no nos quedemos en no seamos tibios, no seamos tibios. Yo te preguntaría, ¿qué tan espiritual eres tú para tomar decisiones correctas
con una madurez espiritual para eso. ¿Qué tan maduro eres en tus decisiones? Y hace la pregunta sencilla, ¿cómo, cómo has buscado de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Eres maduro espiritualmente o te hace falta? Si te hace falta, ¿qué, decís, qué leímos de Santiago? Pídele a Dios sabiduría, pero que tú seas determinante en tus acciones, en lo que te está diciendo. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Te vas a quedar allí entre dos pensamientos? ¿Qué le dijo Elías cuando retó qué le dijo al pueblo? ¿Qué le dijo Elías al pueblo cuando retó a los, a los profetas de Baal? Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al 22. El pueblo de Israel ya se había desviado. Estaba, fíjate, estaba adorando a otros dioses. Estaba faltando al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, se levanta Elías en ese tiempo y reta a los profetas de Baal para demostrar quién era el verdadero Dios, si Baal o Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, fíjate esta advertencia, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Por eso te decía yo, ¿cuánto tiempo tienes aquí buscando de Dios y nada más claudicas en esos dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, en pos de él, revuélcate en el pecado, como te dije al inicio. No te quedes en medio, porque es abominación a Dios. Y si Baal, id en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Hasta ahí, de favor. El pueblo no respondió palabra. ¿Tú te vas a quedar así? ¿Sin responderle a Dios? ¿Sin palabra? Cuando tú has visto todo lo que ha hecho Dios en tu vida, lo que te ha mostrado, no el hombre, no nosotros, Dios, no seas como esas personas del pueblo de acá, o no seas como los de Jerusalén, que se quedaron entre esos dos y no supieron decidir lo correcto, dejaron guiar por influencias negativas, se dejaron guiar por el odio de los líderes, se dejaron guiar por sus profetas de Baal. ¿Cuáles son tus dioses? ¿Qué está diciendo aquí la escritura? ¿Qué dioses tienes tú por los cuales no lo puedes dejar y estás entre estos dos pensamientos? ¿Cuáles son tus dioses? Pero no te quedes sin palabra. No te quedes sin palabra. Respóndele a Dios, pero respóndele bien. Cierra tus ojos, de favor. No pienses diciendo, ay, esta enseñanza era para mi primo, para mi hermano, para mi esposo y no vino. Deja que salga la siguiente semana en el YouTube y se la muestro. Deja eso para después. ¿Qué dioses tienes tú de Baal que no has dejado? Tu hipocresía, tu mentira, tus celos, tus iras, tus amarguras. ¿Qué es lo que no
has dejado? Tus fornicaciones, tus adulterios. O a lo mejor te gusta y sigues corrientes filosóficas, como te dije al inicio, el estoicismo, el Sócrates, el Confucio. Dios es mayor, Cristo es mayor que todos esos. No tienes que andar sumándole a Cristo las filosofías de allá afuera. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Decide hoy a quién vas a servir. Si al Dios verdadero que respondió con fuego en el altar, consumiendo todo, dice la Escritura. Consumió el agua, consumió el toro, el buey, todo se lo llevó. O vas a servir al Dios Baal, que no respondió. Cuando respondió Dios desde el cielo, consumiendo ese holocausto, ese altar, dice la Escritura que entonces el pueblo de Dios creyó y dijo: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Puedes decir tú lo mismo, dejando tus dioses de Baal. O vas a salir igual el día de hoy. Vas a salir igual el día de hoy, dejando aquí adentro tus mentiras, tus odios, las amarguras que has vivido, que te hicieron esto y te hicieron algo, pero no has perdonado de corazón. Dios no te va a poder perdonar si tú no perdonas primero. Los dos altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. Los dos altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. ¿Cuál será el que contestará? Muchos están por Baal,
Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar de fuego encenderá. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar de fuego encenderá. El mismo Dios que estuvo con Elías, allí contra los profetas de Baal, es el mismo Dios que hoy te estamos hablando. El mismo Dios que tiene el mismo poder ahora y siempre. El mismo poder que tuvo allí en ese momento. ¿No te da temor? ¿No te da temor? Si bien estás vivo y estamos vivos, porque Jesucristo intercede a la diestra, pero si no ya hubiéramos sido consumidos. Te debería de dar temor y tomar las decisiones y decir: Jehová es Dios. ¿Por qué tantas indecisiones durante tanto tiempo? ¿Por qué tienen que pasar los años y años y enseñanzas y enseñanzas? Es la dureza del corazón. Es una dureza de corazón. La semana pasada te levantaste, te anotaste, sigues en pie para seguir adelante, o ya veniste con doble ánimo el día de hoy. La semana pasada se te hizo un llamado. ¿Sigues así? ¿O ya tienes miedo? Solamente el de manos limpias y el de un corazón puro va a poder alcanzar. ¿Cómo están tus manos? ¿Manchadas de sangre? ¿Manchadas de sangre del Cordero? Dios es el que ha venido a lavarte esas manchas a través de Cristo. ¿Por qué seguir manchando tus manos con sangre? Ven delante de Dios y ven y limpia tu corazón para que te puedas presentar delante de Él. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación?
Señor, tu nombre es grande en la tierra. Quien morará con el fuego abrasador, quien subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Señor, tu nombre es grande en la tierra. Quien morará con el fuego abrasador, quien subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Padre, porque tú ya hiciste todo, Señor. Padre, tú has dado todo, Señor. Diste a tu Hijo, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, rogándote, Padre, por esa misericordia, Señor. Rogándote por cada una de estas almas el día de hoy, Señor. Tú las vengas a hablar, las vengas a confrontar, sí, con amor, para que decidan, Dios, a quién van a seguir. Que no, Padre, que las almas no se queden, Señor, en un doble ánimo, en un doble sentir. Que no se queden simplemente, Padre, con la palabra en el aire el día de hoy, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Ya no queremos más manchar nuestras almas, nuestro corazón, manchar nuestras manos, Dios,
con esa sangre preciosa, Señor. Porque tú has venido, Señor, a esta tierra, Dios, para darnos todo, Dios, la vida en abundancia que dice tu palabra, Señor. No podemos seguir nosotros solos, Dios. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu verdad, Señor. Si hoy, Dios, nos has mostrado, Señor, que hemos vivido así, en un doble ánimo, obstaculizando, Señor, nuestras oraciones, obstaculizando, Señor, que alcancemos la paz, la salvación, Señor. Ayúdanos a vivir, a dejar de vivir de esa manera. Ayúdanos, Señor, a dejar de vivir para los deseos de la carne, Dios, que siempre van a estar en conflicto con el Espíritu. Que no seamos, Dios, almas y corazones hipócritas, Dios, porque tú los vas a vomitar, Dios. Tú no quieres almas así. Ayúdanos, Dios, ayudas a estas almas, Dios, que no sigamos, Señor, siendo como niños fluctuantes, Señor, que en un momento nos sentimos esperanzados, arriba, Señor, pero en otro momento viene la desesperación, que nos lleva a cualquier viento de doctrina, Señor. Padre, danos el coraje, da la determinación a cada alma, Señor, Padre, para que te pidan sabiduría, Señor, de lo alto, Dios, y la podamos aplicar de manera efectiva, Señor. Ayúdanos a ser responsables de nuestra condición y estado espiritual actual, Señor, sabiendo que tú eres mayor que cualquier cosa, Señor. Mayor de lo que nos pudiera enseñar el mundo, que Dios es para los que no saben. No, Dios, sino todo lo contrario. Ayuda a estas almas, Señor, a cultivar, Padre, su palabra de sí, que sea sí, Señor, y que su no sea no, Señor, para saber enfrentar y que nos des la sabiduría, Padre, para enfrentar cada batalla, Señor. Que no nos dejemos guiar, Padre, por los sentimientos que experimentemos, Dios. Que seamos sabios, Padre, para tomar esa decisión, Dios, cuando nos sintamos mal, porque es válido que nos sintamos mal, pero que no sea la justificación, Padre, para tomar una decisión incorrecta, Señor. Ayúdanos a ser leales a tu palabra, Padre, de todo corazón, Señor, nuestros devocionales hacia ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos el día de hoy a buscarte, Señor, en esta palabra, que no se quede, que no regrese vacía, Señor. Te pedimos, Señor, no queremos dejar de decirlo, que tu bendición descanse sobre nosotros, descanse sobre nuestras familias, pero, Dios, que caminemos en integridad y en fe, no en dobles caminos, no en dobles ánimos. En el nombre de aquel que es todo nombre, aquel que le debemos toda nuestra vida a Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Padre. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu prudencia.
puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy y hasta el final. No quiero mirar atrás, no quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. Voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. Dejemos hoy el camino de perversidad y que tomemos el camino correcto, confiando en nuestro Dios, confiando en el mismo Dios de las Escrituras. Es el mismo Dios que está aquí el día de hoy. Tengamos el temor santo para buscarlo con seriedad, con integridad y no con una doble alma. Pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé la valentía para tomar las decisiones determinantes. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor. Bendice a cada una de las almas que regresen con bien a sus casas. En el nombre de Jesús, amén.